Y a propósito de conversaciones difíciles, ¿ya pagó el predial? ¿Usted paga predial, Sebastián? ¿Ya lo pagó? En Bogotá se vence el 12 de mayo con descuento del 10%. Sí, lo iba a pagar pronto, es que... 12 de mayo se vence con el descuento del 10%. Allá en Barranquilla, ¿usted ya pagó predial, Oscar? Camila, voy a pagar predial la próxima semana. También se le va a vencer. ¿Ustedes les dan 10% de descuento o cuánto les dan por pronto pago? 5%. 5%, bueno, en Bogotá 10%. Yo veía, por ejemplo, que en Cundinamarca hay gente que tienen, por ejemplo, 20%. Hugo Mario, en Cali, ¿cuándo se les vence el predial con el primer descuento? Hay plazo hasta el 30 de junio, Camila, para pagar con un 15% de descuento el impuesto predial de vigencia 2023. A 15 un montón. Ana Cristina, y en Medellín, ¿cuánto les dan de descuento por pronto pago del impuesto predial y cuándo se les vence? No, ya venció con el descuento y el descuento es del 10%, Camila. Ah, del 10%, igual que en Bogotá. Sí, es como en Bogotá. Quedé en shock con Cali. Es que 15% es un descuento muy bueno. Pero me dijeron que Cundinamarca tiene 20% de descuento. Wow. Y imagínese, no sé si sea verdad, pero 20% de descuento. Tremendo. En el predial pagando rápido. Es que sí vale la pena apurarse a pagar el predial. Pero como estamos en época de pago de predial y estamos en época de discusión del Plan Nacional de Desarrollo, estábamos muy tranquilos porque se había caído o se cayó el artículo número 33 del Plan Nacional de Desarrollo que buscaba ponerle una sobretasa al impuesto predial. ¿Eso qué quiere decir? Que quienes pagamos impuesto predial en Colombia pagáramos más, a pesar de que el impuesto predial en los últimos años, o no sé, en el caso de Bogotá ha sido así, ha venido subiendo de manera significativa. No sé, ¿en Cali también, Hugo Mario, les ha venido subiendo el predial de manera importante? Sí, en Cali y en muchos municipios del Valle del Cauca, Camila, ha subido el avalúo catastral en algunas poblaciones y obviamente esto hace que se incremente también el valor del impuesto predial, incrementos que dicen algunos ciudadanos son hasta del 300 y el 400%. Claro, y ahí estábamos nosotros tranquilos, o por lo menos quedé yo tranquila, con que se cayera ese artículo, y es que no fuera a subir más el predial, pero entiendo, doctor Lisandro Junco, exdirector de la DIAN, quien nos acompaña a esta hora en Mañanas Blue, que usted encontró otro artículo que puede hacer que sí nos siga, que nos suba aún más el impuesto predial a los colombianos. Hola Camila, hola Claudia, muy buenas tardes para todas las personas que nos escuchan. No, el impuesto predial, yo creo que el ejercicio que ha hecho el ministro de Hacienda, el doctor Ricardo Bonilla, también el director del Departamento Nacional de Planeación, de escuchar y de discutir por estos largos 2 meses en donde nos pusieron a los ciudadanos a conocer el texto del Plan Nacional de Desarrollo, que se iba a encarecer el impuesto predial, pero ellos ayer anunciaron que esos artículos no son respaldados por el gobierno nacional y que más bien van a fomentar una reforma tributaria territorial en aras de poder fortalecer esas finanzas territoriales. ¿Eso qué significa? Que no va a haber sobretasa del impuesto predial porque no fue aprobada en el Senado, hoy están en las votaciones en Cámara, pero ahí se encuentran unos temas que son muy importantes, que sí van a afectar el bolsillo de los ciudadanos y como lo hemos venido anunciando durante 2 meses, sí va a haber una ampliación de la base gravable de impuestos no municipales como es el predial, sino nacionales, afectando aún más el bolsillo de nuestros colombianos. O sea, usted lo que nos está diciendo, doctor Junco, es que, bueno, se cayó la sobretasa al impuesto predial, que el gobierno no lo apoya y entonces van a promover más bien otro tipo de reforma, pero no a través del Plan Nacional de Desarrollo. Pero que hay unos impuestos que se crean dentro del Plan Nacional de Desarrollo y que va a haber gente que antes no pagaba impuestos, que a través del Plan Nacional de Desarrollo los van a obligar a pagar impuestos. ¿Qué impuestos y a quiénes? Sí, Camila, es así. El artículo 36 del proyecto inicial, hoy en día el artículo 49, aprobado por el Senado de la República, establece una actualización masiva, es decir, casi que automática, de todos los del país, llevándolo y remitiéndolo a una norma que lleva al 60% del valor comercial. Esto no va a afectar el predial, hay un parágrafo que dice que no va a afectar el predial, es muy claro, el doctor Ricardo Bonilla lo ha dicho como ministro de Hacienda, lo ha dicho también el doctor Jorge Iván González, pero hay un tema, y ahí yo me pongo el ropaje, yo fui director de impuestos de Bogotá, pero también fui director de la DIAN, ahí está el ropaje de los impuestos nacionales. ¿Qué pasa cuando yo subo automáticamente, masivamente, el valor de los activos, como una casa, como un local, como un predio rural? Sencillamente inicio la ampliación de la base gravable del impuesto a la renta, que hay que recordar que llega a 4.200 VTs los nuevos declarantes, es decir, aquellos que tengan
un local, una parcela de 80 millones de pesos, con esta actualización masiva, te lleva 172 millones de pesos tu avalúo y te volviste contribuyente del impuesto a la renta. No, pero entonces espéreme, usted empieza a contribuir, usted empieza a pagar impuesto de renta cuando tiene ingresos por cuánto y propiedades por qué valor, doctor Junco. Tú tienes que pagar impuesto a la renta si tienes ingresos por más de 50 millones ojo con eso, o que tengas un patrimonio superior a 4.200 millones de pesos. Y aquí es cuando juegan dos artículos del Plan Nacional de Desarrollo. Yo no sé si esto está bien planeado, porque me parece que está muy bien hecho, para poner a ampliar la base gravable de renta, y es lo siguiente. Con este artículo de actualización masiva, van a haber más ricos. El que tenía un predio de 80 millones ahora va a pasar a tener un predio de 170 millones, 172 millones, es decir, entras al impuesto al patrimonio, impuesto a la renta, perdón. Y otro artículo que es el registro universal de ingresos, que es el artículo 69, te va a decir cuánto tienes que pagar. Es decir, abriste la puerta, hoy en día vas a ser contribuyente de renta por la actualización catastral, y después te van a decir, estos son los ingresos. Pero esta actualización catastral, doctor Junco, ¿se va a realizar principalmente en dónde? Porque si usted le dice eso a los bogotanos, en Bogotá nos vienen haciendo una actualización catastral desde hace rato y venimos pagando los bogotanos, yo no sé el resto de mis compañeros en las otras ciudades del país, de verdad, un impuesto predial, casi que ya usted cuando le llega el recibo a su casa del impuesto predial, muchas veces su predio vale más de lo que usted lo puede vender comercialmente, ya en Bogotá. Así es. Así es, eso pasa en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, pero el resto del territorio nacional no tiene una actualización. Y hay que ser coherentes, sí se debe actualizar. Exacto. ¿Cuál es el efecto? ¿El efecto cuál es? Que no sé si es un efecto predeterminado o es un efecto aleatorio. El efecto es que te va a poner a pagar impuesto a la renta. Y adicionalmente, te va a poner cuando lo vendas ese predio a subir el costo fiscal al valor comercial, es decir, te va a encarecer la ganancia ocasional e incluso te puede llevar en ciertos casos a ser un nuevo contribuyente impuesto al patrimonio. En pocas palabras, el artículo 49, al subir el valor de los predios de Colombia, lo que te puede llevar es a ser un nuevo contribuyente de renta, cuando lo ventas, pagar más ganancia ocasional y ser un nuevo contribuyente del impuesto al patrimonio que se creó en la anterior reforma. Pero eso quiere decir que esto no pasaría necesariamente casi que en Cali, Barranquilla, Bogotá, Medellín, donde ya venimos haciendo la actualización catastral y ya pagando los impuestos acorde a lo que de verdad valen los predios. Pero esto va a pasar principalmente en aquellos territorios en donde mucha gente tiene grandes extensiones de tierra y esas extensiones de tierras valen una cantidad de dinero y en el impuesto predial les llega por, ¿qué? 5.000, como si el predio costara 10 millones, 20 millones de pesos cuando vale 5.000. ¿Ahí es donde se va a ver realmente el cambio o aquí en absolutamente todo el territorio y todos los propietarios de apartamentos, locales, tierras, etcétera, etcétera, les va a aumentar el precio de su, o por lo menos el avalúo de su propiedad? Claro, aumentar el avalúo, lo que dice el artículo 49 es yo aumento el avalúo, pero no te aumento el predial. Pero no dice nada, yo te aumento el avalúo y al aumentarte el avalúo te aumento tu patrimonio. Y al aumentarte tu patrimonio estoy ampliando la base gravable del impuesto a la renta, estoy generando más posibles ingresos por ganancia ocasional cuando lo vendes porque cambio el costo fiscal y adicionalmente puedo meter a muchos más contribuyentes al impuesto al patrimonio. Pero doctor ¿Eso Junco, qué significa en pocas palabras? Que esa propuesta que también lanzaron ayer en el gobierno nacional de que las personas naturales están pagando muy poco impuesto, pues aquí con este plan nacional de desarrollo, con la conjunción de estas dos normas, artículo 49 y artículo 69, van a ampliar las bases gravables de los impuestos, van a poner a pagar más gente impuesto a la renta, ganancia ocasional y patrimonio. Pero doctor Junco, con ese escenario que usted nos está planteando hoy de cómo estaría quedando el artículo 49, ¿no hubiese sido mejor mantener la sobretasa al predial? No, ¿por qué? Porque una cosa es el predial, que es un impuesto de carácter municipal. Eso llega a Bogotá, no llega a Cundinamarca, corrió un poquito a Camila, no llega a Cundinamarca, no es un impuesto departamental, es un impuesto municipal. Llegarían a Apoima, a Nolaima, a Pulo, llegaría a esos municipios. Ese es un impuesto que se gira directamente a esos municipios. El impuesto a la renta se le gira a la nación. El impuesto de ganancia ocasional se le gira a la nación. El impuesto al patrimonio se le gira a la nación. Pero, doctor Junco, sabemos, y eso es un debate
viejo, el tema de la actualización de los predios rurales, pero también sabemos que no se ha hecho porque el Estado no tiene la capacidad. Entonces, si se le da el poder a este gobierno o al Estado de poder hacer esa actualización masiva, y usted subrayó la palabra masiva, si no se tienen el instrumento, esto no puede ser la puerta a que haya una arbitrariedad y un abuso tremendo con estas cifras y estos avalúos. Lo que pasa es que la tierra no produce para pagar los impuestos. Nosotros en el gobierno del presidente Iván Duque acabamos la renta presuntiva, porque se entendía que su patrimonio tenía que producir como mínimo un 3.5% del patrimonio. Y no es así. Si uno va y entiende los caficultores, los ganaderos, sectores comerciales que tienen su local y que tienen unos ingresos, si al caso para pagar los servicios públicos, pues decirles a ellos ahora que van a tener que pagar impuesto a la renta no es equitativo ni es justo. Yo creería que si esta discusión no se debe plantear en un plan nacional de desarrollo, se debía plantear en una reforma tributaria de carácter nacional, o si la van a presentar en la territorial, tener un capítulo para discutir estos impactos en impuestos nacionales, como lo estamos viendo con el artículo 49, ligado a esta renta universal de ingresos, que va a estar en cabeza del DNP, pero que va a tener información tributaria de todos. Es decir, ya lo metí a usted en el cuarto de contribuyente, ahora le voy a decir cuánto me tiene que pagar. Pero mire, doctor Junco, esto quiere decir que a todos los que son propietarios de algún predio en Colombia, ¿les va a subir el avalúo de su propiedad o no necesariamente? O sea, el hecho de que esto se apruebe en el Plan Nacional de Desarrollo implica que todo aquel que tenga un apartamento, un local, una parcela, lo que sea, al hacer la actualización catastral, ¿les va a subir el precio de su predio? No necesariamente en las 4 ciudades donde sabemos que hay unas entidades que tienen un catastro autónomo y que han hecho ese ejercicio y que han logrado asimilarlo al valor comercial. Pero a nivel nacional sí les va a subir. Si tú tienes una parcela en Cumaral con un maíz sembrado, tú tienes un café en Génova Quindío, si tú tienes un local en Pereira, ahí te va a subir el valor de tu predio, no el predial. Yo soy enfático en decir, porque el ministro de Hacienda ayer lo dijo, no el predial, no vas a tener sobretasa predial, pero sí vas a poder, si pasas ese umbral de 4.200 VTs, de 172 millones de pesos, vas a pagar renta. Pero y si lo vendes, vas a pagar una mayor ganancia ocasional. Claro. Pero lo que me dice aquí doña Nidia, una oyente que lo está viendo a través del canal de YouTube, doctor Junco, es en cierta medida se afecta el predial, porque usted también paga predial de acuerdo al precio del avalúo que tiene su propiedad. Entonces, si su propiedad vale más, pues el predial le sube, ¿o no? No, el ministro de Hacienda hizo una tarea. Mire, Ricardo Bonilla es una de las personas que conoce más de impuestos territoriales en Colombia. Y él lo dijo ayer y lo explicó con su equipo de trabajo. Hay un parágrafo que explica, el avalúo va a subir, pero a través de un proyecto de ley se va a establecer un tope. Es decir, subir mucho, pero le voy a frenar ese tope. Le voy a frenar, no va a ser correlativo. Eso está claro y esa discusión ya está cerrada en Plan Nacional de Desarrollo porque se va a proponer a través de otra ley. ¿Qué es lo que preocupa? Que sí, se establece el tope en predial, que es un impuesto municipal, insisto, pero no en impuesto de la renta, no en el impuesto del patrimonio con efectos colaterales en ganancia ocasional. Pero doctor Junco, mire, usted fue director de la DIAN y aquí en Colombia, no solo este gobierno, sino gobiernos anteriores, la OCDE, todos los organismos multilaterales, dice que aquí en Colombia no se pagan los suficientes impuestos y que no todo el mundo que tiene que pagar impuestos está pagando impuestos, que hay que ensanchar la base gravable, que hay gente que tiene que empezar a declarar renta. Eso que dijo el ministro Bonilla de que las personas naturales contribuyen menos de lo que deberían contribuir, no es la primera vez que lo oímos, no es él el primero que lo dice, sino organismos internacionales lo han dicho. Si esto es así, y usted que fue la cabeza de la DIAN, ¿no le parece entonces que es positivo que esto se esté introduciendo en el Plan Nacional de Desarrollo, que va a hacer que se paguen más impuestos? No es positivo por la siguiente razón, Camila. Cuando nosotros con el ministro Alberto Carrasquilla presentamos la Ley de Solidaridad Sostenible, que generó el rechazo de la mayoría de la población, buscábamos que las personas naturales pagaran, pero no por ingreso, se ampliaba la base gravable por el ingreso. Hay varios tipos o topes para tú ser declarante de renta. Uno de ellos es patrimonio, otro de ellos diferente es ingreso. Nosotros cogimos la vía del ingreso porque renta
Lo que estrictamente grava es el ingreso. Entonces, la apuesta que debería hacer el gobierno nacional era en la reforma tributaria pasada, que por cierto vale la pena decir, los recursos no están entrando como ellos esperaban, y ahí el señor ministro de Hacienda encuentra un hueco fiscal enorme. Ahora bien, ¿cuál debería ser la alternativa? En un plan nacional de desarrollo, en un artículo que habla de actualización masiva de catastro, o en un artículo en donde haya discusión. Yo ayer, mezclando un poco mis clases de estudio, o estudiando, mezclaba con el YouTube, viendo el debate en la plenaria del Senado, y nadie te dijo esto, Camila. Nadie vio este efecto. Hubo una senadora de la oposición que hizo referencia a que podían subir el catastro, podían subir el predial. Y lo que hizo el ministro de Hacienda es, no se va a subir el predial porque está este parágrafo. Pero nadie ha discutido el efecto que va a tener, no solo en personas naturales, sino también en personas jurídicas. Junco, hay otro debate que se está dando y seguramente usted se ha enterado, que es la propuesta de algunos gobernadores y de algunos líderes sobre federalización. ¿Cómo se puede entender todo eso que usted nos está explicando a la luz de esa potencial federalización de Colombia? Si fuera un gobernador, un alcalde, ¿usted por qué estaría peleando en materia de cómo se calcula el predial y cómo se usan los dineros del predial? Hay varios elementos y Colombia es un estado, obviamente desde la constitución política, descentralizado, no es federal, habría que cambiar la constitución y esto tiene unas implicaciones de riesgo enorme. Como está organizado Colombia, en el estado descentralizado, cada quien tiene su renta. Los municipios tienen su renta, los departamentos tienen su renta y la nación tiene su renta. En el caso de que se federalice Colombia, tendrían que asignarse algunos impuestos nacionales hacia los estados federados, pero en este caso yo creo que esa discusión no es pertinente. Yo creo que estamos muy biches para poder llevar esta discusión de cómo puede uno financiar un estado federal. Doctor Junco, sobre esto que usted nos dice del artículo que se encuentra de cómo se ampliaría la base gravable en Colombia, de aprobarse este artículo, ¿ya se aprobó? O sea, ¿ya es una realidad? Todavía no, tenemos que esperar a ver qué pasa. No, el artículo 49 no ha salido de Cámara. Ok. Y si eventualmente los congresistas, los representantes a la Cámara, caen en cuenta del golpe que van a tener los bolsillos de los ciudadanos colombianos a través del efecto de subir su patrimonio con una actualización masiva, eso llegará a conciliación, porque en Senado sí se aprobó. Okay. Entonces, si en Cámara eventualmente no se aprueba, se entra a una conciliación que sí tiene unidad de materia, que no tendría una posibilidad de una demanda de inconstitucionalidad, porque está clarísimo el efecto. Que no lo hayan visto o no lo hayan revisado durante 2 meses, que hay que aclarar que este gobierno sí puso a disposición del público estos artículos. Antes eran el artículo 36 y el artículo 55. Es decir, yo lo vengo diciendo en varios medios de comunicación que están ampliando la base gravable de renta. Entonces, discusión sí hubo. Yo felicito al gobierno porque sí hubo discusión en este Plan Nacional de Desarrollo de parte del doctor Jorge Iván González. El punto es, en Cámara, pellízquense para que puedan revisar ese efecto tributario nacional que le van a generar a la mayoría de la población colombiana. Pero entonces, sobre esto que usted está diciendo, déjeme saludar al doctor Gustavo Marulanda, que es el director del IGAC, que es precisamente el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es el encargado de hacer el catastro multipropósito que está en curso en estos momentos. ¿Cómo afectaría el catastro multipropósito, para bien o para mal, este artículo, y si tiene que ver o no este artículo del que nos habla el doctor Junco en el Plan Nacional de Desarrollo? Doctor Marulanda, bienvenido y mil gracias por estar con nosotros aquí también en Mañanas Blue. Camila, muchas gracias. El doctor Junco también, un saludo muy especial. Efectivamente, una de las tareas que tiene este gobierno es cumplir los acuerdos de La Habana. No olvidemos que en el punto 1 y Reforma Rural Integral, una de las tareas que tiene el gobierno es llegar a actualizar los predios catastralmente en un enfoque multipropósito, y eso es parte de lo que viene haciendo entonces el instituto. La meta que está en plan de desarrollo llega al 70% del territorio actualizado. Hoy el país, y un poco lo anotaba el doctor Junco, tan solo está en el 10% actualizado. Hablaba él de las grandes ciudades y tenemos otros cerca de 100 municipios que hoy están actualizados catastralmente. La meta es llegar a más de 600 municipios con actualización catastral, que tiene básicamente el componente físico, jurídico y el económico como uno de los elementos a actualizar. Efectivamente, dentro del artículo 49, pues una de las tareas que se le encomienda entonces al instituto es poner al día
la relación avalúo catastral a avalúo comercial, como lo anota en el marco de la ley 1450, que llegara por lo menos al 60% de esa relación avalúo catastral a avalúo comercial a través de procesos masivos. Yo creo, déjeme, le hago ahí una consulta. Yo creo que no debe ser en la mayoría de los casos. Creo que la mayoría de los casos, los predios en Colombia, su avalúo catastral está por debajo del valor comercial. Sin embargo, sí hay muchos oyentes que nos escriben en estos momentos desde el sector urbano, las ciudades, Cali, Bogotá, Barranquilla, Medellín, en donde sí denuncian que su predio tiene un valor catastral mucho mayor de lo que se puede vender a nivel comercial. ¿En esta actualización que están haciendo o que se quiere hacer, también se van a revisar esos casos, doctor Marulanda? No, porque precisamente, ¿qué se entiende por un municipio por un municipio actualizado? Es que aquel en los cuales en los últimos 5 años no se ha hecho proceso de actualización catastral. Como lo anotaba el doctor Junco, Bogotá, Cali, Medellín y 100 municipios adicionales hoy tienen su información catastral actualizada. Es decir, esos municipios no serían sujetos de este proceso, porque como lo anota precisamente ese artículo 49, aquellos municipios que estén dentro de ese periodo de los 5 años no se les aplicará esta metodología. ¿Por qué? Porque ellos, muy juiciosos, han venido haciendo este proceso de actualización catastral de sus valores. Bogotá, por ejemplo, desde el año 2007 viene haciendo todos estos procesos y todos los años hace su actualización catastral. Algo similar ocurre con Medellín, Cali, Barranquilla y con otros 100 municipios del país que han hecho estos procesos de actualización catastral. Ocurre entonces para el resto del país, en donde llevamos más de 15 años en promedio sin que se actualicen los valores catastrales en función de los valores comerciales. Lo que ocurre hoy, básicamente es que la relación avalúo catastral a avalúo comercial, y usted lo anotaba, Camila, anteriormente, no pasa del 10%. Y lo vemos con los análisis estadísticos que hemos venido haciendo a partir de los esfuerzos que se hacen a través de los observatorios inmobiliarios, en particular el del Instituto y el del DANE, donde hay una cantidad de ofertas muy importantes y las actualizaciones de hecho que hemos venido haciendo tanto el gobierno pasado como este gobierno en materia catastral, y adicionalmente los avalúos comerciales que venimos haciendo para compra de tierras, en donde encontramos efectivamente que la relación avalúo catastral, avalúo comercial en esos municipios, insisto, que no están actualizados, no superan en muchos casos el 20% de ese valor comercial. Está claro el diagnóstico, señor Marulanda, el problema bien planteado, y es verdad que hay un mandato pues del acuerdo de paz, pero yo ahorita le planteo al señor Junco si usted no tiene el temor con que se presente un montón de abusos, y se lo pregunto porque hemos detectado, por ejemplo, departamentos y sitios donde no van a ser ustedes precisamente los que hacen esa actualización catastral, sino las alcaldías contratan a otras entidades y llegan a aumentos estratosféricos y una serie de cosas como muy raras. Esta cosa que ustedes van a hacer, ¿no tiene ese temor que se presenten un montón de abusos y que le llegue a la gente aumentos de 3.000, de 4.000%? Ahí hay temas muy importantes. Primero, ya hay normas que regulan y restringen un poco estos incrementos. Segundo, el parágrafo 3º, del cual hablaba el doctor Junco anteriormente, hace que se mitiguen efectivamente y que se van a mitigar, y que, como él anotaba claramente, hay incrementos significativos en el avalúo catastral, pero que estos no se presenten en el impuesto predial, y para eso el parágrafo 3º establece que efectivamente el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y del DNP, van a generar un instrumento que van a llevar al Congreso para que precisamente se mitiguen estos impactos. Eso en primera medida, pero en segunda instancia no podemos olvidar que las normas hoy le establecen y le dan el debido proceso al ciudadano y la defensa legítima cuando se hacen estos procesos masivos. Es decir, el ciudadano podrá seguir llegando a la administración catastral, quien haga la tarea, el IGAC o los gestores catastrales, los departamentos, como usted anota, para tener toda la posibilidad de controvertir la posibilidad digamos, la distorsión que eventualmente se presente en este tipo de temas. Es decir, se seguirán dándoles garantías para que los ciudadanos puedan hacer las reclamaciones que consideren pertinentes, y el Estado, a través de los gestores catastrales, tendrá que justificar efectivamente el por qué se dio este valor. Director Marulanda. Amplia metodológica que nos permita efectivamente mostrar cuál va a ser el mecanismo a través del cual se van a dar estos procesos, señor.
Sí, director Marulanda, es que me preocupa algo de lo que usted dice, porque usted dice unas reclamaciones, pero si empieza a haber reclamaciones sería encima de otras reclamaciones, porque usted citaba los casos, por ejemplo, de Cali o Medellín, donde se ha hecho donde se ha hecho toda la actualización catastral, pero fíjese, por ejemplo, el caso de Medellín, donde hay Fonvalmed, que es el Fondo de Valorización, cometió errores con muchas casas en el avalúo catastral. Y eso se quedó así, y hay procesos de esos hogares que quedaron con un error, entonces después vendrían otros procesos, es decir, es acumularle procesos de errores, y ustedes me da la impresión me da la impresión de que se está partiendo como si se saliera, que el punto cero fuera un avalúo catastral correcto, cuando hay muchas familias que ya están ahogadas precisamente porque otros procesos distintos, como el que le digo, este Fondo de Valorización, ya había hecho un avalúo catastral incorrecto. Es decir, es agregarle más peso a familias que ya están con un peso muy grande. Ok, lo primero que hay que aclarar es que seguramente esos procesos de actualización subieron durante la vigencia pasada, es decir, tienen vigencia este año, y el ciudadano seguramente estará discutiendo con la administración catastral en este momento este tipo de temas, y la administración catastral tendrá que darle respuesta en los tiempos en los que determina la norma. Para eso la Superintendencia de Notaría de Registro, IBC, en su función de inspección, vigilancia y control, pues tendrá que efectivamente ir y validar si se le está dando respuesta a este ciudadano. Esta norma tendría impacto eventualmente en la vigencia subsiguiente, es decir, el año entrante, porque las normas, esto lo podrá explicar mejor el doctor Junco, que es el experto, estas decisiones se toman este año, pero tienen impacto tributario en el año siguiente. Es decir, el año siguiente es donde el ciudadano eventualmente tendrá que revisar si hay alguna inconsistencia que él considere pertinente y válida para presentarle a las autoridades catastrales en su momento para que sean justificadas efectivamente. Este año, las autoridades que hicieron actualización catastral el año inmediatamente anterior tendrán que cerrar y darle respuesta a cada una de las inquietudes que hoy tengan los ciudadanos. Pero ¿está usted de acuerdo, doctor Marulanda, en lo que dice el exdirector de la DIAN, el doctor Junco, que si bien acá no se va a tocar a través del Plan Nacional de Desarrollo el impuesto predial, porque ya se cayó el artículo de la sobretasa al impuesto predial, pero sí se va a tocar el impuesto de renta, porque una vez a usted le actualicen los precios de las propiedades que usted tiene, va a entrar y se va a ensanchar esa base de personas que tienen que declarar renta en Colombia. Eso mismo va a pasar con el catastro multipropósito, que al hacer la actualización vamos a ver una mayor cantidad de colombianos teniendo que declarar renta en el país, o por lo menos pagar por esos predios a través de su declaración de renta. Sí, más allá del tema, que es un tema netamente tributario en el cual el instituto pues no tiene la competencia, sí, obviamente lo que va a ocurrir es que con los procesos de actualización catastral se van a subir los valores. Doctor Marulanda. Los que subir, se van a transparentar los valores en función del mercado inmobiliario. Doctor Marulanda, voy a necesitar que me repita otra vez su respuesta desde cero porque se nos cortó la comunicación. Okay. Perfecto. Lo que estaba notando es que si bien la discusión es un tema netamente tributario, es decir, se escapa del ámbito y de la órbita de acción del instituto, lo que sí queda claro es que uno de los elementos, uno de los factores que claramente va a ocurrir cuando se hagan los procesos de actualización catastral o se aplique el artículo 49 es que precisamente se van a transparentar los valores catastrales en función del mercado inmobiliario, es decir, como mínimo, como establece la norma, se van a llevar estos valores al 60% en su relación a avalúo comercial, a avalúo catastral. Eso es lo que les puedo decir claramente, eso es lo que va a ocurrir en la práctica. Se va a actualizar la información física, se va a actualizar la información económica con fines de política pública, todo lo que tiene detrás de sí esta política tan importante del catastro multipropósito, acordada, insisto, en el punto 1 de la reforma rural integral, y adicionalmente, claro, se van a transparentar los valores económicos de los inmuebles en función del valor comercial. O sea que en cierta medida si hay una especie de reformita tributaria dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Reformota. Reformota. Doctor Gustavo Marulanda, director del IGAC, mil gracias por haber estado aquí con nosotros y haber sido tan claro en sus respuestas. Creo que quedamos muy bien informados de lo que usted nos acaba de decir. Feliz día. Camila, muchas gracias a usted, al doctor Junco y al equipo de trabajo de Blue.
Y lo mismo para usted, doctor Lisandro Junco, exdirector de la DIAN. Mil gracias también por haber estado aquí con nosotros y haber puesto la lupa sobre este artículo 49, que dice usted, acá van a ampliar la base gravable para la gente que paga renta y lo están haciendo a través del Plan Nacional de Desarrollo y no a través de una reforma tributaria, que es donde se deberían discutir este tipo de medidas. Mil gracias por haber hablado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. A ustedes, Camila, muchas gracias por la invitación. Pues a seguir pendientes entonces de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso de la República para ver qué pasa con este artículo en la Cámara, porque ya en Senado se aprobó. Y si se aprueba en la Cámara, después va a conciliación y bueno, miramos si esto pasa o no pasa. Y ahí yo creo que debe haber una política fuerte, Camila, porque hay unos artículos pues que el Senado, que la oposición es más fuerte ahí, los tumbó y en Cámara pueden estar vivos y ahí pues qué voz va a ser la que va a liderar eso. Eso es lo que vamos a tener que estar pendientes. Como estamos pendientes, Claudia, no le he preguntado hoy sobre los temas de salud, porque la reforma a la salud está parada porque estamos hablando del Plan Nacional de Desarrollo que tiene hasta el sábado para ser aprobado por Congreso, si no se tendría que ir por decreto. Pero noticias de salud seguimos teniendo y sobre todo de infraestructura en Bogotá. Sí, señora, y hoy le voy a hablar del hospital de Meissen, específicamente de la segunda torre que fue entregada a mediados del año pasado. Este es un hospital que ofrece servicios a una población de 450.000 personas de las localidades de Sumapá, Susme, Ciudad Bolívar y Tunjuelito. Esa nueva torre tiene 6 pisos. Ofrece 112 nuevas camas, además 20 unidades de cuidado intensivo, entre las cuales hay unas pediátricas, y tiene algo muy importante, que es el Centro de Excelencia de Atención Materno-Perinatal, y maneja varias especialidades para los niños y las niñas: gastropediatría, nefrología pediátrica, neumología pediátrica, entre otras. Además tiene una clínica de recuperación nutricional. Esto en el marco de la infraestructura, del mejoramiento de la infraestructura hospitalaria en la ciudad, que, como le he venido contando, pues ya se han entregado 9 centros de salud, hay 11 en construcción o en diseño, y se han entregado 2 hospitales. Uno de estos es esta torre del hospital de Meissen, y hay 5 en construcción. Las noticias de salud a esta hora, la actualización de lo que está pasando con la infraestructura en Bogotá, de la construcción de centros de salud. Blue, la alternativa.